Muy bien, pues en primer lugar, saludos a todos los hermanos que están en Ecuador y quizás en otras partes de Latinoamérica. Gracias por esta invitación y doy gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir juntos y apoyarnos mutuamente. Ese es el propósito, apoyarnos espiritualmente porque los problemas son comunes tanto en esa parte del mundo como en esta de aquí. Antes que nada, me gustaría pedir disculpas por posibles expresiones, digamos, de tipo español que puedo pronunciar y que podrían ser, bueno, ofensivas o que pudieran ser disonantes con respecto al español o castellano que ustedes hablan allí. Pero espero que podré controlarme bien y que podré evitar esas expresiones españolas como el tuteo y cosas así, ¿no? Aquí todo el mundo hablamos de tú y tal, y a veces eso puede parecer irrespetuoso, ¿no? En otro lugar. Bien, como bien se ha estado compartiendo, estamos todos experimentando los efectos del COVID-19 y cómo eso está afectando los estados emocionales de los miembros de nuestras iglesias, pero también los nuestros mismos. Ya se ha estado compartiendo acerca de ese tema. Y es curioso que aquí en España todavía estamos en lo que se llama el estado de alarma. Por tanto, mientras ese estado de alarma dure, hay una serie de limitaciones con las que tenemos que vivir. Y hasta que eso dure, no sabemos cuándo, pero estaremos con esa situación. Por supuesto, hay un control policial, hay una especie de confinamiento y todo eso afecta al estado emocional de las personas. La gente se preocupa mucho por el estado de alarma y por volver a la normalidad. Sin embargo, la gente no sé si se está preocupando por el estado de su alma. O sea, este es un tiempo ideal para que la gente se paren a pensar, a reflexionar, y es un tiempo ideal para que la gente se pregunte por qué están viviendo en esta vida, qué es lo que les motiva en la vida, en qué están invirtiendo su tiempo. Pero me da la sensación de que la gente no está pensando en eso. Alguna hay, pero en términos generales, sobre todo en las generaciones más jóvenes, parece que su único interés es volver a la normalidad, y lo que ellos entienden por normalidad es volver a su estilo de vida, a su libertad y libertinaje, y volver al ritmo, al ruido, a las discotecas, a los hábitos de siempre. Por tanto, yo creo que este sistema de alarma lo que ha producido es un paso de un sistema frenético de movimiento y libertinaje, ha pasado a una especie de reclusión fóbica. La gente ya casi tienen miedo de salir a la calle por miedo a la infección. Otros están frustrados porque no aguantan el estar encerrado 24 horas en casa. Nosotros como cristianos también experimentamos las turbulencias emocionales y sobre todo aquellos que estamos en el ministerio pastoral, evidentemente nos afecta no solamente a nosotros, sino que nos afecta también por aquellos a los que estamos pastoreando o por la responsabilidad pastoral que tenemos. Así que lo que vamos a hacer es centrarnos en el Salmo 42, en los primeros 5 versículos. Voy a leerlos y vamos a tener una serie de reflexiones para saber cómo en este Salmo se nos enseña muy claramente, de una manera muy vívida y muy personal, cómo gobernar nuestras emociones, o sea, cómo gestionar nuestro estado emocional, nuestra alma.
Veremos también, en primer lugar, la esencia del alma, cuál es la naturaleza del alma humana, y luego veremos cómo el mismo salmista gestiona un estado de turbulencia emocional. Así que vamos a leer los 5 primeros versículos. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo es lo que llaman un masquil. Un masquil es un salmo de instrucción. Lo que podríamos decir de este salmo es que es una especie de taller, o sea, de práctica que el salmista nos presenta como para que sepamos cómo tenemos que tratar nuestras emociones, nuestro mundo interior. Y, sobre todo, para ello comienza con el principio de expresar lo que es el alma, el mundo interior, que puede comprender, por supuesto, el espíritu y la psique, de la cual todos formamos parte. Bien, en los primeros 2 versículos, él hace una comparación con los ciervos, con el reino animal, y lo que ellos experimentan ante el agua, y hace una comparación muy personal acerca de su alma. Y dice ahí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios. Hay 2 principios aquí que él está presentando. Uno es ese bramido, esa llamada del ciervo que brama por las corrientes de las aguas, y el otro es la sed del alma, la sed de este ciervo que busca esa agua viva. Esa en realidad es una descripción muy personal acerca del alma humana. El alma humana fue creada por Dios y por tanto fue creada con una trascendencia inmortal. Allí en Génesis capítulo 2, cuando dice que Dios sopló aliento de vida en el hombre y el hombre llegó a ser un ser viviente o un alma o un espíritu viviente. Por tanto, tenemos ahí una definición del alma humana, sea secular o sea cristiana. En el fondo, todo ser humano hemos de entender que lleva el alma, la imagen y semejanza de Dios, y que por tanto esa alma necesita ser satisfecha. Si no es satisfecha, produce un bramido como el ciervo, un bramido constante, tratando de encontrar un encuentro con su creador. Porque esa alma no puede ser satisfecha ni por materialismo, ni por hedonismo, ni por consumismo, ni tampoco por activismo. En realidad, esa alma solamente puede ser satisfecha por la presencia de Dios. Y lo que el alma humana clama constantemente es un encuentro personal, una relación vital con su creador. Eso es lo que nos recuerda también el autor allí en Eclesiastés, en el capítulo 3, cuando dice: Dios ha puesto eternidad en el alma. Y esa eternidad es esa trascendencia que nos indica que somos mucho más que un animal. Aquí el autor del Salmo 42 ha hecho esa comparación entre el ciervo y el alma humana. Pero en realidad, aunque los ciervos braman por el agua
por aquello que es natural para ellos o por las relaciones entre animales, ellos no tienen ese sentido de trascendencia que tenemos el ser humano. Ahora bien, ellos tienen sentimientos, todos los animales tienen sentimientos, tienen una psique, tienen sentimientos, tienen pensamientos, tienen voluntad y tienen libertad para responder ante sus instintos. Pero no tienen ese sentido de trascendencia, de poder decir yo existo. Y esa trascendencia que nos lleva a saber que hay algo mucho más allá de los límites de la razón de este mundo. Es esa trascendencia que busca a su creador. Por tanto, es lo que está describiéndonos aquí. Y realmente el autor nos recuerda que esa necesidad de presencia de Dios casi nos recuerda al momento en que el hombre y la mujer rompieron su relación con Dios allí en Génesis capítulo 3. Acordémonos de ese proceso que se produce allí. Cuando Adán y Eva comen del fruto, ellos experimentan el primer impacto de la naturaleza de pecado. Y es por eso que en esa situación, Adán y Eva, inmediatamente sus emociones fueron transformadas. Ese fue el primer impacto y aparecen dos emociones que inmediatamente afectan su conducta, su forma de proceder. Altera el estado interno y entonces produce un comportamiento externo muy destructivo. El primero de ellos fue la vergüenza. Lo primero que experimentaron fue la vergüenza. Es por ello que tuvieron que cubrirse con hojas de higuera. Y se taparon el uno del otro. Cuando nos dice el Génesis capítulo 2, versículo 25, que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. O sea, no había picardía, no había esa vergüenza. Había una sensación de intimidad entre ellos, pero cuando el pecado entra esa sensación de vergüenza del uno al otro que necesitan cubrirse, taparse. Por tanto, a partir de ese momento, el ser humano comenzamos a vivir de forma externa, o sea, de apariencia, tapando la realidad de lo que hay en nuestro mundo interior, tapando aquello que aparece en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad. Aquellas cosas internas que los demás no conocen, pero que las disfrazamos en el exterior, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestra estética, para dar la imagen que a nosotros nos interesa dar, pero que en el fondo podemos ser muy distantes. El ser humano afectado por el pecado es una persona capaz de disfrazar la conducta externa y la apariencia externa, dando una imagen que realmente no se corresponde con el mundo interior. Es por eso que muchas cosas dentro de la Iglesia pueden haber comportamientos muy falsificados, puramente de apariencia o de espiritualidad, pero que en el fondo no se corresponden con la realidad de lo que somos. Por tanto, esa realidad que ocurre allí en el Génesis 3, fijémonos que primeramente aparece la vergüenza y en segundo lugar aparece el miedo. Y es por eso que cuando ellos escuchan la voz de Dios, inmediatamente se esconden, huyen. Y ahí es muy importante que notemos que lo que ocurre es una rotura con la presencia de Dios. Aquí en el Salmo 42, en estos dos versículos primeros, el autor nos está hablando que el alma humana, creada por Dios, busca a su Dios, un encuentro con Dios. Lo que hacen Adán y Eva, afectados por el pecado, lo primero que hacen cuando escuchan la voz de Dios es huir de la presencia de Dios, huir y esconderse de la presencia de Dios. Por tanto, desde ese momento empieza una serie de roturas entre el alma humana y la presencia de Dios. Y eso siempre va a producir un estado de soledad, de vacío y de angustia en el corazón humano. Esa es la realidad.
Recuerdo muy claramente allí en el libro de Génesis, capítulo 17, cuando Dios confirma el pacto a Abraham. La palabra que le dice Dios a Abraham es: anda delante de mí y sé perfecto. Esa palabra, la palabra anda delante de mí, o la presencia, es la palabra en hebreo panim, y siempre aparece en repetidas veces. El énfasis de esa palabra es: camina delante de mí, pero no de espaldas a mí, sino mirándome. O sea, teniendo conciencia de mi presencia, estés donde estés. Es muy diferente de simplemente decir, bueno, yo ando delante del Señor y el Señor viene detrás. No es eso. Lo que está reclamando Dios es: vive ante mis ojos, vive teniendo conciencia de mi presencia. Lo mismo dijo Dios a Isaac y a Jacob. Era la misma demanda. También cuando llegamos allí al libro de Éxodo, a Moisés, Dios le dice, cuando entres en la tierra prometida, cuando vayas en dirección hacia la tierra prometida, mi presencia irá contigo. Y es ahí donde Moisés le dice: si tu presencia no viene conmigo, no nos saques de aquí. O sea, Moisés había pasado de ser el Moisés primeramente complejo, luego, el primer Moisés autosuficiente, el segundo Moisés, un Moisés complejo que se sentía incapaz de sacar al pueblo de Egipto, pero luego en la tercera etapa, los últimos 40 años de su vida, él pasó a ser transformado al Moisés de la presencia. O sea, si tu presencia no viene delante, o sea, conmigo, no nos saques de aquí. Cuando llegamos al libro primero de Reyes, encontramos allí al profeta Elías. Elías fue un hombre acosado constantemente por el rey Acab, constantemente. Y ante esos acosos, en el cual él recibió amenazas de muerte, Elías siempre respondía con esta frase categórica: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Siempre respondió así. Sin embargo, después de aquel evento en el cual los profetas de Baal y de Asera fueron asesinados, después de aquella experiencia culminante en el Monte Carmelo, dice que Acab volvió a su castillo y reportó a su mujer Jezabel lo que había ocurrido y cómo Elías había matado a todos los profetas. Entonces Jezabel amenazó a Elías, le amenazó de muerte. Y si os fijáis en el texto, veréis ahí que el texto ya no resume esas palabras del profeta Elías, sino que dice que Elías, viendo el peligro, temió por su vida y huyó. En ese momento Elías había perdido la concentración de la presencia de Dios. Ya no contestó como anteriormente. Eso nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. En un momento determinado, como líderes, pastores, podemos tener muy clara la convicción de vivir en la presencia de Dios, pero en el momento que la perdamos, estamos en un serio peligro en nuestra vida personal y en nuestro ministerio. Perdemos el control emocional. Lo que experimentó Elías en ese momento fue el temor, fue el miedo, la fobia, el miedo negativo. Y es en ese momento que él perdió el control, la concentración de que él seguía estando en presencia de Dios. Y al igual que Dios le había protegido delante de Acab, le protegería también delante de Jezabel. Pero bueno, detrás de todo eso puede que estén los planes de Dios. Y Dios, para restaurarle, le tiene que llevar a una cueva, a un lugar donde experimenta el trueno, el fuego, el viento, el terremoto, pero ahí Dios no estaba. Dios estaba en ese silbo
apacible. En muchos momentos de nuestra vida como líderes necesitaremos parar de todo el ajetreo y de toda la actividad pastoral, ministerial, para entrar a solas en la presencia de Dios. Y eso debería ser algo que debemos de cultivar, debemos de cuidar, porque normalmente nos involucramos mucho en la obra, en los problemas de unos, de otros, y a veces no tenemos el tiempo necesario para entrar en esa cueva a solas con el Señor y permitir que el Espíritu de Dios tranquilice y alimente a nuestra alma. Si nuestro espíritu no tiene el aliento y la alimentación de Dios, no vamos a encontrar sosiego en el ministerio. Y ese sosiego es necesario para que nosotros podamos alimentar a la gente que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Ese aspecto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entender cuál es la naturaleza de nuestro espíritu, del alma que Dios ha depositado en nosotros y que sobre todo necesitamos cuidar ese tiempo de soledad con el Señor. Frente a toda esta situación de la pandemia aquí en España, al principio fue muy dramático. Supongo que todos ustedes escucharían las noticias y el drama de la confusión que se produjo, la cantidad de muertes que aparecían y todos los aspectos incontrolables. Pero en medio de todo eso, el hecho de que estuviéramos encerrados en casa, para mí fue un tiempo de confinamiento, pero a la vez de libertad para mi alma. En el sentido de que fue un tiempo para la lectura, un tiempo para reflexionar, un tiempo para abandonar todo el activismo y toda la productividad, diríamos, pastoral, y estar limitado aquí, pero a la vez libre para hacer aquello que mi alma necesitaba. Tener el tiempo necesario para invertir en reflexionar, en meditar, en observar mi propio mundo interior y quizás reenfocar muchas cosas en mi vida, especialmente en este tiempo en el cual me acabo de jubilar. Me he jubilado del ministerio que tenía en la facultad. Evidentemente, laboralmente estoy jubilado, pero no estoy jubilado en cuanto al ministerio. Uno nunca se jubila. Y en ese sentido era un tiempo de reflexión, de pensar, bueno, ¿qué ha sido mi vida? ¿En qué he invertido el tiempo? ¿Cómo está mi mundo interior? ¿Y qué cosas tengo que cuidar de mi propia vida? Y quizás situarme en esta nueva etapa en la cual entro en mi propia vida, tanto yo como mi esposa. Así que ha sido un tiempo muy beneficioso para nosotros el poder disponer de este confinamiento, porque ese confinamiento físico producido por el virus nos ha producido un despertar, una apertura hacia la libertad, hacia una libertad en la cual hemos podido alimentar nuestro mundo interior. Y eso es muy importante porque yo me doy cuenta que hoy en día hay muchas personas afligidas porque no pueden salir de casa, porque tienen miedo. Y realmente hay una gran cantidad de personas, por eso digo que el ministerio pastoral ahora se está multiplicando en el área de consejería bíblica. Muchas personas nos están llamando para expresar su situación emocional y a partir de ahí estamos haciendo un ministerio para poder ayudar a esas personas a que vean en esta situación social que puedan ver una oportunidad para crecer y madurar. Muchas personas tienen miedo de mirarse a sí mismos, de prestar atención a su mundo interior, porque están frenéticamente viviendo de caras afuera, pero nunca se han parado a experimentar quién soy yo, por qué siento lo que siento. En realidad, pensemos, las emociones llegan a controlar la vida de este mundo, porque aquello que uno siente parece que es lo real, cuando en realidad hemos de entender que las emociones
son irracionales. Y eso lo habremos experimentado muchas veces nosotros si nos observamos. Uno se levanta un día por la mañana y sin saber por qué se encuentra como medio deprimido o triste o ansioso. No sabe por qué. No, yo no podría decir siempre la razón de por qué. Al final uno tiene que aprender a decir, no voy a hacer caso de mis emociones. ¿Se acuerdan de esa frase que el profeta Jeremías cita en su libro cuando él dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas? Y Proverbios nos recuerda, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús nos recordó que del corazón salen las malas cosas, las malas o las buenas. Depende si somos capaces de coger esas emociones y administrarlas, o sea, entrenarlas, educarlas, gestionarlas para que no dependamos de ellas, sino que realmente las podamos usar para bien, porque las emociones son buenas cuando realmente se ajustan a la palabra de Dios. Pero cuando no lo son, tenemos que saber cómo gestionarlas. Y ahí es donde pasaremos inmediatamente al versículo 5. La presencia, concluyendo esta parte, la presencia de Dios es lo que necesita nuestra alma. Y cuando esa presencia no está, quizás porque estamos demasiado ocupados o ansiosos o distraídos, y no tenemos el tiempo necesario para disfrutar de esa presencia y serenidad de Dios, es cuando realmente se trastorna toda nuestra conducta y nuestra perspectiva del futuro. Acordémonos de aquel momento en el que Jesús caminó con aquellos 2 discípulos en el camino a Emaús después de la resurrección. Al principio no le reconocieron. Él iba caminando con él, empezó a explicarles las Escrituras y aún así todos no le reconocieron. Pero cuando él partió el pan, esa imagen, inmediatamente le reconocieron. Y luego dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Qué importante es eso. Ese tiempo cuando el corazón percibe que la palabra, que el Dios de la palabra ha estado con nosotros. En muchos casos, cuando leemos la palabra de Dios y tenemos nuestro tiempo devocional, estamos ahí leyendo la palabra, pero no nos podemos conformar simplemente con cumplir un rito religioso. Queremos escuchar al Dios de la palabra. Y eso solamente nuestro espíritu, el Espíritu Santo, tiene que hablar a nuestro espíritu, tal como dice Pablo allí en Romanos capítulo 8. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. O sea, lo que está haciendo el Espíritu Santo es transmitir identidad. Eres hijo de Dios. No vivas como el esclavo de este mundo. Eres hijo de Dios, tu identidad es diferente a la de este mundo. Este mundo está bajo la esclavitud del padre de este mundo, que es el diablo. Ese tiempo de intimidad con Dios es vital para la estabilidad emocional. Y si las emociones tienen estabilidad, podremos gozarnos mucho mejor del Dios de la palabra. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nuestras emociones, nuestro mundo interior está alterado? Notemos que en los versículos 3 y 4, el autor de este salmo está hablando de ciertos aspectos en los que él está viviendo una angustia, una situación de desespero, una situación de injusticia, ¿no? Donde él habla de lágrimas de noche y de día, se burlan de él, recuerda los momentos felices del pasado cuando venían en adoración, etcétera, etcétera.
Pero inmediatamente, y ahí pasamos a esta parte importante, que es ver de qué manera podemos confrontar a nuestro estado interior, a nuestras emociones, una vez éstas se han alterado. Notemos en el versículo 5 que este versículo se repite otra vez en el Salmo 42, o sea, se repite 2 veces detrás de cada una de las estrofas que conforman este salmo, pero se repite también en el Salmo 43, el siguiente, porque originalmente estos 2 salmos eran un solo salmo y por tanto era un solo salmo de 3 estrofas. No se saben las razones por las cuales se separaron en 2 salmos, pero aparecen las mismas palabras. En el versículo 5 dice, notad esto, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? La pregunta que yo os haría y tenéis que responder en vuestra mente en cuestión de fracción de segundos es, ¿quién está hablando a quién aquí? ¿Quién habla a quién? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Quién estará hablando a su alma? Nosotros tenemos 3 dimensiones que debemos de entender. No 3 partes. Todos ustedes sabrán acerca de la discusión teológica de dicotomismo y tricotomismo, ¿verdad? Bien, yo no entro nunca en esa discusión porque no me interesa. Yo hablo del ser humano en 3 dimensiones, no partes. Yo no puedo considerar que el hombre tenga 2 o 3 o 5 o 20 partes. El ser humano, hombre y mujer, somos una unidad integrada, indivisible. Por tanto, yo considero al ser humano desde 3 dimensiones. Yo hablaría de la persona tridimensional. Tal como Pablo cita allí en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 5, mismo capítulo que ha leído nuestro hermano Milton, él dice que él ora a Dios para que Dios nos santifique y cita primeramente el espíritu, el neuma. En segundo lugar, el alma, la psique. Y en tercer lugar, el soma, el cuerpo. Esas 3 dimensiones. Allí Pablo dice que Dios os santifique por completo. Evidentemente hay diferentes lugares donde el corazón puede reemplazar al espíritu y al alma. Pablo habla del hombre interior y del hombre exterior. El hombre interior incluye toda la realidad del espíritu, o sea, del neuma y también de la psique. Entonces, esa cuestión es cuando aquí el autor dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Notemos que es la razón, el entendimiento, el conocimiento, el que está mirando hacia su mundo interior y es capaz de hacer un análisis de la condición en la cual se encuentra el alma. Qué interesante es eso. Es un autodiálogo de la persona. Es, en lugar de mirar hacia afuera y tratar de gobernar las circunstancias del exterior, la persona mira hacia adentro y lo que hace es hacer una administración de sus propios sentimientos. Y es capaz de razonar. O sea, notemos ahí que la razón que está iluminada, en este caso, por la palabra de Dios, por el conocimiento de Dios, es capaz de mirarse a sí mismo y detectar que mis emociones están afectadas. Y notad, en primer lugar, utiliza el término ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué estás abatida? Esa palabra abatida es una palabra muy fuerte. Tiene que ver con el hecho de estar por los suelos. Aquí en España es normal que cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Y tú no estás bien o estás enfermo o estás debilitado, le dices estoy hecho polvo. Esa es la idea. Estar abatido quiere decir estoy por los suelos. Cuando alguien está abatido no tiene fuerza,
no tiene resistencia, está totalmente debilitado y está aplastado contra el suelo. Quiere levantarse, pero no puede. Esa es la condición de una persona con una depresión mayor. Es una persona que está totalmente hundida y aunque le digas anímate, es imposible, no puede, no tiene fuerza. Esa es la situación en la que él se está mirando. Pero de verdad que sorprende este autodiálogo que él tiene con su propia alma y es capaz de analizar su propia alma. Y su alma está abatida, o sea, está debilitada, no tiene fortaleza. Y en segundo lugar, el otro término que él utiliza es turbada. La palabra turbada implica confusión. El alma no tiene orientación, no sabe cómo salir de esa situación. No solamente está débil, sino que está confusa. Y esta cuestión es muy interesante notarlo porque cuando una persona debilitada y está confundida, no sabe por dónde salir. Intenta encontrar la manera de resolver el problema. Por una, no tiene fuerza, no tiene ánimos, pero por otra, no sabe cómo hacerlo. Pero en este caso, notemos a esta persona que es capaz de identificar dónde están los puntos que hay que tratar, que tiene que confrontar. Uno es la debilidad y la otra la confusión. Y es ahí donde realmente vemos cómo inmediatamente el salmista toma una decisión. Y eso es algo que vamos a tener que hacer cuando nosotros nos observemos y nos identifiquemos con esta situación. Notad, espera en Dios. O sea, lo que está haciendo el salmista es dar una orden a sus sentimientos. No sé cuántos de ustedes lo habrán hecho en alguna ocasión. De sentirse mal, de sentir un estado alterado, de nervios, pararse, mirarse a sí mismo y decir, no pasa nada. Pero lo mejor es utilizar esta terminología bíblica. Espera en Dios. ¿Qué significa esperar en Dios? La palabra espera en Dios puede parecer, por lo menos en el idioma español, como una palabra estática, como una palabra de, como cuando esperamos a un autobús o esperamos a alguien, sentarte y esperar a que el autobús venga. Pero en realidad la palabra aquí en hebreo implica una dinámica, un hacer, un movimiento. Eso es muy importante. Esperar en Dios no es sentarte amargadamente a ver cuándo cambian las circunstancias. Eso es un error. Es lo que hace la mayoría de gente. Esperar a que sus sentimientos cambien. Claro, si los acontecimientos que van ocurriendo son negativos, las emociones no van a cambiar. Solamente cuando seamos capaces de confrontar a nuestras emociones y darles una orden, porque tenemos la confianza en Dios, es que realmente esas emociones empezarán a cambiar. Si no, nosotros seremos víctimas de ese estado emocional. Y eso crea hábito. De manera que es un hábito que vamos practicando a lo largo de nuestra vida. Cada vez que emocionalmente estamos mal, nos hundimos. O sea que somos como esclavos de nuestro estado emocional. En este caso, lo que hace el autor es tomar la iniciativa con una razón iluminada por la palabra de Dios y saber que las emociones no pueden cobrar el protagonismo en mi vida. Soy yo el que tiene que decirle a las emociones lo que tienen que sentir, lo que es correcto y lo que no es correcto. Hoy en día estamos viviendo en un tiempo de moralidad de los sentimientos. No sé si han escuchado
el aspecto, por ejemplo, de la homosexualidad. O sea, toda la carga está en lo que uno siente. Se siente que es hombre o mujer y, por tanto, lo que siente es lo que prevalece como la verdad de derecho. ¿Me explico? Entonces, si eso es así, ¿por qué si una persona siente que tiene que matar a alguien, se le tiene que condenar? ¿Me explico? Utilizando la misma argumentación. Si yo, por ejemplo, tuviera el sentimiento de que quiero ser un asesino o me siento un asesino, pues tendría el mismo derecho que un homosexual a ser homosexual o un trans. ¿Me explico? Es un error que funcionemos una sociedad en base a los sentimientos. Eso es una estrategia de los nazis. Los nazis convencieron a toda la sociedad alemana, o a la mayoría de la sociedad alemana, a que sintieran que el Führer era como un dios y que, por tanto, la forma de relacionarse con él era una pasión de sentimientos. Incluso hasta los últimos días de la guerra de Alemania, cuando ya sabían que iban a perder y que estaba toda la nación destruida, muchas muertes y tal, había gente que seguían creyendo que el Führer, Hitler, era una especie de Dios salvador. Y eso ocurre cuando la persona no piensa, no utiliza la capacidad que Dios nos ha dado y que está en nosotros. Está en nosotros para usarla, pero si no la usamos, se atrofia. Y es esa capacidad de gestionar nuestras propias emociones. Por tanto, el autor le dice a su alma, espera en Dios. Es esa orden categórica. Espera significa busca a Dios, acércate a Dios. Necesitas la presencia de Dios. Si no es así, difícilmente podremos vencer nuestras emociones. Seremos arrastrados por ellas al fondo del abismo. Quiero leer un texto en el libro de Hebreos para que nos demos cuenta de lo que quiero decir aquí. Libro de Hebreos en el capítulo 5. Libro de Hebreos capítulo 5, versículos 13 al 14. Hebreos 5, 13 al 14. El autor está hablando acerca de cosas que son difíciles de entender teológicamente y él concluye aquí diciendo, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notemos esas expresiones que son muy importantes. Las cosas de Dios no se pueden comprender si los sentidos que Dios nos ha dado, nos ha diseñado Dios así, si esos sentidos no se ejercitan. Si no se ejercitan, se atrofian. Y por tanto, la única respuesta que el ser humano tiene es o bien esperar a que vengan tiempos mejores y algo le alegre las emociones, o bien recurrir al medicamento, a los antidepresivos y a los ansiolíticos. Cosa que produce sus efectos negativos en la persona. Qué importante es que sepamos conocer bien nuestra naturaleza y el hecho de que hable aquí del el uso que tienen los sentidos ejercitados. Esos sentidos que Dios nos ha dado son aquellas capacidades de lo que hoy en día se llama la inteligencia emocional y que tienen que ver con saber percibir nuestro mundo interior, el valor que tenemos en la presencia de Dios
lo que Dios ha hecho por nosotros y que no estemos consumiendo aquellos valores del mundo que tienen que ver con la estética, con la imagen, con la apariencia, con la superficialidad o con el placer. Es aquellos sentidos que nos llevan a ese punto, como decía antes, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que no necesitamos la aprobación de los demás, del mundo, sino que nosotros, al ser hijos de Dios, hemos sido aceptados, somos amados eternamente y tenemos a un Dios que es suficiente para satisfacer nuestro mundo interior. Todos los demás que no lo tienen irán consumiendo lo que este mundo ofrece. Es una sociedad de consumo, de negocio, pero no de libertad personal. Y esa palabra, los sentidos ejercitados, la palabra ejercitado es la palabra gymnazo, de donde viene la palabra castellana gimnasio. O sea, yo tengo ahora 67 años y sigo jugando a fútbol con jóvenes de nuestra iglesia. La cuestión es, con todo esto de la pandemia no hemos podido jugar por un año largo ya. Y ahora empezamos a jugar, hará 3 semanas. Pero claro, ya podréis imaginaros cómo acabamos todos, jóvenes y viejos. Bueno, viejos estoy yo solo, pero podéis imaginaros cómo acabamos el día que jugamos, el primer día. O sea, estuvimos el resto de la semana, todos estaban quejándose que tenían agujetas, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué va a ocurrir con nuestro mundo interior si no lo ejercitamos, si no exigimos, si no confrontamos? Esos sentidos no se activan, por tanto la musculatura no está ágil. Me refiero a la musculatura emocional, la cuestión de dar órdenes, de analizar, de investigar, de discernir. Pero cuando lo hacemos, a medida que lo vamos haciendo, es algo normal en nosotros. Y es entonces cuando podemos decir no a aquello que no me interesa según los valores de la fe cristiana. Cuando eso no está, la persona, aún el cristiano, sigue siendo muy vulnerable, aunque tenga el Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo está apagado o está silenciado. Y por tanto, ese sentido de identidad no se desarrolla en la persona, ese sentido de identidad cristiana, me quiero referir. Así que concluyo con esto, donde finalmente el salmista acaba con una visión de futuro. Espera en Dios, y ahora notad, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, lo primero que pierde una persona en depresión o con alteraciones emocionales es el sentido de futuro. Pero en este caso, lo que vemos es una persona que tiene muy claro que en estos momentos se encuentra mal. O sea, turbado y abatido, me encuentro mal. Y le dice a su alma, espera en Dios. ¿Por qué? Porque aún tengo que alabarle. Salvación mía y Dios mío. O sea, en estos momentos yo no siento el gozo, porque mis sentimientos están abatidos y turbados. Pero sé que los sentiré quizás mañana o pasado mañana. Esa visión de futuro no se pierde, porque cuando se pierde es como que la persona, como los que están en depresión o en ansiedad, es como que no ven nada bueno en el futuro, no lo ven. Y eso es lo que les angustia, de que solamente experimentan ese estado emocional trastornado y no pueden ver el futuro. El futuro se ha desaparecido. Pero en el caso de este hombre, lo que vemos es que tiene muy claro que el futuro volverá a ser diferente. Y en este caso puede ver que aún he de alabarle, porque en estos momentos no tengo el ánimo de hacerlo, pero aún tengo que alabarle, y eso en sí ya es una alabanza a Dios. Aún tengo que alabarle, y Él sigue siendo mi salvación y mi Dios. No hay duda. No hay duda.
Otro tema que se podría tratar en un futuro es el tema de las dudas, de la duda espiritual, de las dudas de los cristianos. Hay una duda espiritual que solamente los cristianos y sobre todo aquellos comprometidos con la palabra de Dios vamos a experimentar. Y es la duda que Juan el Bautista experimentó cuando estuvo en la cárcel. ¿Os acordáis de esas circunstancias? Juan el Bautista envió a 2 de sus discípulos a hacerle una pregunta crítica a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Y evidentemente eso sorprende de que Juan el Bautista hiciese esa pregunta, porque de todos los hombres nacidos de mujer, él es el que más evidencia tenía acerca de la identidad de Cristo. Él mismo lo confirmó. Por tanto, ¿por qué hacer esa pregunta? ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Hay mucho que hablar ahí, pero esa es la cuestión. En este caso notemos a este hombre, salvación mía y Dios mío. Dios no ha cambiado. Mis sentimientos han cambiado, sí, porque soy pecador. Sigo siendo pecador. Ah, pero ya soy hijo de Dios. Sí, pero sigo siendo pecador. Mi naturaleza sigue sintiendo los déficits que el pecado me ha traído por naturaleza. Y eso no cambiará hasta que yo no vaya a la presencia de Dios. Eso nos tiene que llevar a una cuestión importante. No podemos predicar un cristianismo triunfalista, victoriano, en el sentido como algunas canciones, por lo menos aquí se cantaban hace unos años, ¿no? Como aquella de no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. O algunos mensajes que he escuchado diciendo, acepta a Jesucristo y todos tus problemas desaparecerán. Pues no es verdad. No es verdad. Nosotros pasaremos por tribulaciones, eso es lo que nos garantizó el Señor Jesús. Nosotros pasaremos por el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Pero en medio del valle de sombra de muerte, tú, o sea, el Señor estará conmigo, estará contigo. Esa es la diferencia. Y a través de esas tribulaciones que pasamos diariamente, unas más difíciles que otras, es como Dios va puliéndonos, va transformando nuestra vida y capacitándonos para tener una sensibilidad especial por los demás que sufren. Si nosotros solo buscamos vivir en una aureola de felicidad, realmente seremos de poca utilidad. Qué importante es saber que Dios, a través de esos sufrimientos, nos va puliendo, nos va perfilando y nos va preparando para alcanzar un nivel superior en la madurez espiritual. Así que no desanimemos. En la medida que Dios nos pule a nosotros, va a pulir también a aquellas personas a las que nosotros vamos a ministrar. Como ancianos, como pastores, como líderes, tenemos que guiar al pueblo de Dios a una unidad, a una madurez. No podemos simplemente permitirnos el lujo de cumplir con un programa o con una tradición o con una rutina religiosa. Lo que buscamos es la madurez de las personas, que las personas puedan crecer y madurar y gestionarse a sí mismas su propia espiritualidad, que no tengan que depender de otros, sino que, como aquellos cristianos de Berea, sean capaces de examinar la palabra, de indagar y de tener inquietud por conocerla más y conocer mejor al Dios de la palabra. Así que, bueno, creo que ya estamos casi fuera de tiempo. Acabamos aquí con esta reflexión y creo que ahora tendremos un tiempo de aportaciones o preguntas. ¿Es así, Milton?
Sí, mi hermano, muchísimas gracias. Excelente, ¿no es cierto? Creo que nos dio en el clavo, como decimos acá en Ecuador. Diste justo en el clavo y en verdad es bueno ver eso. Bueno, si hay algún tipo de preguntas, pues puede hacerlo. Puede prender su micrófono y hacer algunas preguntas. Está abierto el tiempo. Creo que no hay preguntas. Creo que quedó bastante claro, ¿no? O si hay algo, pues creo que despejaste todas nuestras dudas realmente. Eso es bueno. Y queda pendiente lo de las dudas, ¿no es cierto? Eso nos dejaste con la inquietud. Así que ya de paso te comprometemos a que podamos estar nuevamente reunidos, ¿no es cierto? Para la segunda parte, digámoslo así, ¿no? De esto tan importante. Mi hermano Pedro, muchísimas gracias. Siempre es un gusto verte. Estamos orando. Perdón, hay una pregunta, creo. Paul de Ecuador. Sí. Perdón, creo que te corté. Una pregunta chiquitita nomás. Sí. Ojalá no con esto no desvíe del tema central, hermano Pedro, muy buenos días. Ese asunto del dolor. El dolor, como más o menos estaba construido, nos construye, ¿no? Nos acrecienta. ¿Cómo podemos nosotros discernir cuando el dolor viene de un crecimiento, nos está haciendo crecer, o cuando el dolor puede ser consecuencia de una mala decisión? Porque a veces podemos hacer algo, ¿no? Y tenemos una consecuencia que nos duele. Y a veces podemos decir, bueno, Dios está actuando en nosotros. Pero a veces puede ser que lo que hicimos estuvo equivocado. No sé si esa es la... Hay dos tipos de dolor, tal vez. Eso, hermano. Gracias. Sí, bueno, a ver, el dolor es el dolor, solo hay un tipo de dolor. Lo que pasa es que el dolor es ambivalente, ¿de acuerdo? Quiere decir que tiene dos valores. Uno que es negativo, vamos a ver, el dolor por el pecado o por un fallo nuestro o por una acción que realmente ha sido una negligencia, es un tipo de dolor que tenemos una causa que realmente sabemos lo que ha ocurrido y que podemos restaurarlo. Lo que está hecho, pero evidentemente podemos y debemos arrepentirnos y por tanto restaurar esa situación. No obstante, hay situaciones en las que nuestra irresponsabilidad o nuestro error, o sea consciente o inconsciente, pues no se podrá reparar. No obstante, tendremos que necesitar la gracia del Señor para poder ir en el tiempo. Evidentemente, esa restauración de ese dolor requerirá mucho tiempo y, por tanto, podrá ser restaurado hasta cierto tiempo, pero no olvidado. Y no olvidado porque el no olvidar nos capacita para recordar de no volver a hacerlo. ¿Me explico? Pero por otra parte, hay un tipo de dolor que viene realmente no porque hayamos hecho algo mal, sino porque puede ser totalmente incomprensible. Y yo les voy a poner un ejemplo. No sé si es este tipo de dolor al que usted me está preguntando, pero les voy a poner un ejemplo de algo que hemos vivido en nuestro propio hogar. Hace unos años, nuestra hija pequeña, ella estaba estudiando en Estados Unidos y ella estudió psicología y después de terminar la carrera se dio cuenta de que ella quería ser misionera en África. Por tanto, lo que se dio cuenta es que la psicología no le servía para ser misionera, que lo que tenía que estudiar era medicina. Así que ella se anotó para estudiar medicina en
la Universidad de Columbia en Nueva York, pero con el departamento que ellos tienen en Beersheba, en Israel. Así que fuimos con ella a Israel porque el hospital le pidió tener una entrevista. Tuvo la entrevista y después la aceptaron para el curso siguiente, y como tenía unos meses libres y conocía a un misionero médico, él y su mujer, que iban por los poblados en Tanzania tratando a los niños enfermos, entonces ella fue con ellos durante varios meses, 4 o 5 meses, para poder aprender en el campo misionero, que es lo que hacía un misionero médico. Como tenía esos meses libres, pues ella pensó, bueno, voy a aprovecharlos para tener una experiencia real de misiones, ¿no? Así que ella se fue con ellos y volvió como 2 o 3 meses antes de comenzar a estudiar en el hospital de Beersheba. La cuestión es que una semana antes de trasladarse a Israel, ella se colapsó. Algo le pasó que le afectó su mente, le afectó su memoria. Ella no sabe lo que pasó durante 4 o 5 años. Estuvo hospitalizada por 4 meses en un hospital clínico aquí en Barcelona. Tenía ataques de tipo epiléptico donde ella se golpeaba, caía en el suelo, nos mordía a nosotros cuando intentábamos ayudarle. Había una serie de situaciones dramáticas y sobre todo tenía que llevar una máquina de respiración. Fue diagnosticada con una encefalitis autoinmune, una encefalitis límbica autoinmune. O sea, su propio sistema inmunitario estaba atacando el sistema límbico del cerebro. Y por tanto, todo el tema emocional, todo el tema de control del cuerpo se descontrolaba por momentos. Fue un tiempo muy duro para nosotros. Eso fue al principio cuando yo empecé a ser el rector de la Facultad de Teología, IPSTE. La cuestión es que eso fue un tiempo dramático espiritualmente hablando, donde pasé por muchas emociones, ¿no? O sea, lo que yo me planteaba a nivel de razón era, ¿cómo puede Dios permitir que una joven de 20 años que quiere ser misionera y dedicar su vida para ayudar a otros y predicar el Evangelio, le ocurra una cosa así? O sea, habían sentimientos de culpabilidad. ¿Qué es lo que yo he hecho mal para que mi hija esté así? No podía entender por qué Dios permite que tantos jóvenes estén drogándose todos los fines de semana y aparentemente no les pasa nada, pero que en esta situación mi propia hija estaba en esa condición que la dejaba totalmente inútil. Hubieron momentos de conversaciones con Dios muy personales, de duda, de lucha, de enfado con Dios, de no entender, pero evidentemente era siempre un diálogo con Dios. Señor, no entiendo lo que está pasando. Me tienes que dar una explicación. O sea, hubieron momentos de queja, de amargura, de lucha. Era como una lucha constante con Dios tratando de encontrar una respuesta. En medio de todo eso teníamos que atender toda la responsabilidad de la facultad. Bueno, es muy fácil decirlo, pero cuando estás pasando por esa situación es muy complejo. Entonces el dolor que sentíamos era un dolor que no encontrábamos paz, no encontrábamos respuestas. A veces era como que el silencio de Dios era más doloroso para nosotros que otra cosa, ¿no? Pero esa es la experiencia que pasamos. Ahora, a través de todo ese proceso fue un caminar paso a paso en dependencia a Dios. Yo no sé, o sea, una de las cuestiones que me marcaron en ese proceso fue el profeta Habacuc. ¿Se acuerdan que el profeta Habacuc tiene un conflicto con Dios que no entiende
el por qué están pasando las cosas que están pasando y que Dios no le responde. Y cuando Dios le responde, él se enfada más porque no le gusta la respuesta de Dios. Pero él llega en un momento a decir, no lo entiendo, pero una cosa haré, me quedaré en mi sitio de vigía para ver lo que Dios tenga que responderme. Y todos sabemos que Habacuc concluye con aquel cántico precioso que dice, aunque la higuera no florezca, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hay momentos en que uno no encuentra la respuesta, pero esa lucha y ese enfrentamiento con Dios nos lleva a un punto de relación con Él tan íntima que al final no tienes la respuesta, pero sabes que Dios ha contestado a tu corazón. Y puedes decir, pues no lo sé, no sé qué es lo que pasará en un futuro con mi hija, pero con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Me explico? O sea, con el dolor es una cuestión que no siempre lo vamos a poder controlar, pero sí lo podremos modular de manera que nosotros permanezcamos firmes, sin movernos, en nuestro lugar de vigía, en nuestro lugar donde Dios nos ha puesto. Y bueno, seguramente preguntaréis, ¿y qué ha pasado con tu hija? ¿Sigue igual? No, está mucho mejor después de unos 4 o 5 años de sufrimiento, de inestabilidad. Ella empezó a mejorar. En estos momentos está casada, vive en Estados Unidos y tiene 3 hijos. No obstante, sigue luchando con aspectos de ataques epilépticos y por tanto sigue siendo una preocupación. Este verano vendrá aquí a Barcelona y vamos a procurar que el cirujano, el médico que le trató durante los 4 meses en el clínico, pueda hacerle toda una batería de pruebas para ver cómo está su cerebro y si tiene algún daño y cuál es el camino a tomar desde este momento. Así que no es una situación solventada, pero bueno, estamos ahí. Esa es la cuestión con respecto al dolor. El dolor lo podemos confrontar, lo debemos de confrontar, pero no va a desaparecer tan pronto como cuando es una emoción, digamos, de primera fase. Entonces, a la emoción de primera fase sí la podemos controlar y quizás desaparece. Pero el dolor es una cuestión que la intensidad puede ser muy alta y que el problema puede que no desaparezca. Por ejemplo, la muerte de un hijo. Evidentemente podremos modular ese dolor, pero ese dolor permanecerá. Tendremos que pasar el duelo de esa situación. Pero a la larga encontraremos el espacio y quizás aprender algo en ese proceso, ¿no? Una de las cosas que me ayudó esa situación con mi hija, que me ayudó a comprender acerca de Dios, es el conocido texto de Juan 3:16. Todos lo conocéis, ¿verdad? Muy conocido, muy famoso, muy repetido, estéticamente precioso, pero no siempre captamos la profundidad. Y lo que me ayudó a entender cuando pasamos por esa situación es que cuando dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Cuando nosotros pasábamos esta situación con mi hija, muchas veces dije a Dios, Señor, quítale eso de mi hija y pásamelo a mí. Pásame esa enfermedad a mí. Me hubiera sido menos doloroso. Entonces, cuando yo le releí ese texto, me di cuenta que para un padre es más doloroso entregar a su hijo que entregarse él mismo.
Y es por eso que el gran amor de Dios se manifiesta no en que Él se entrega a sí mismo, sino que entrega al Hijo. Y eso me demostró que el amor de Dios era muchísimo más incomprensible de lo que normalmente los seres humanos comprendemos. Así que, bueno, son cuestiones que vas aprendiendo sobre el camino, ¿no? Pero esos momentos de dolor pueden llevarnos a un punto de relación mucho más profundo con Dios. Y eso creo que es una de las cuestiones que ha producido esta situación. Bien, muchas gracias, mi hermano. Hay una sola pregunta y luego pasaremos a un tiempo para poder orar y compartir. La pregunta, Pedro, es ¿cómo podemos diferenciar si la depresión necesita ya un tratamiento médico? Bien. Yo siempre recomiendo hay dos tipos de depresión. O hay otras cuestiones que son previas a la depresión. Por ejemplo, una cosa es un proceso depresivo y otra cosa es una depresión. La depresión puede ser menor o mayor. La depresión mayor es cuando ya interfiere en la conducta diaria de la persona. O sea, la persona no está capacitada para ir a trabajar, las relaciones familiares las estropea todas, etcétera, etcétera. Cuando esa situación se produce, que la persona ha entrado ya en un proceso de descontrol interior, es cuando quizás va a necesitar asistir a un psiquiatra y quizás tener algún tipo de medicación para controlar esa situación, porque se produce una especie de shock eléctrico en todas las comunicaciones neuronales. Y por tanto se descompensa el cuerpo, se descompensa fisiológicamente y la transmisión neurológica queda afectada. De manera que a lo mejor va a requerir un antidepresivo para que esa persona pueda volver a recobrar a niveles de funcionamiento neuronal el funcionamiento correcto. Y eso normalmente ocurrirá o tardará algunas semanas. Pero si lo que estamos hablando es de un proceso depresivo o de una depresión leve, yo lo que recomiendo es no recurrir inmediatamente a los antidepresivos o a los ansiolíticos, porque crean adicción y tienen una serie de consecuencias que la persona lo que hace es depender del ansiolítico o del antidepresivo. Crean dependencia. Lo más importante es que a la persona se le ayude, evidentemente los psicólogos van a decir con psicoterapia, ¿vale? Que es el diálogo, el tratar la situación a nivel de comunicación y ayudar a la persona a poder reorganizar su vida. Yo creo que es importante el desarrollar lo que yo llamo la logoterapia, que básicamente es el mismo principio, pero recurriendo a la palabra del logos, que es Cristo, y con los valores cristianos, para mí tiene que ver con una especie de terapia, pero que sea cristiana. Por ejemplo, en lo que hemos estado hablando esta tarde o esta mañana en Ecuador, ¿no? Tiene que ver con ayudar a la persona a replantear o analizar el por qué está pasando por ese proceso depresivo y tratar de ayudarle a comprender cuáles son las raíces de este proceso y ayudarle a restaurar el funcionamiento en su vida diaria. Eso en términos generales, ¿no? Pero yo diría que la cuestión es solamente cuando la persona se ha vuelto ya disfuncional es cuando quizás hay que recurrir al médico, a un psiquiatra. Lo ideal, aquí en España no se puede hacer, pero lo ideal
es que haya un equipo multifuncional que atiendan a esa persona. Para mí, lo ideal, yo estuve trabajando en Estados Unidos y allí podíamos trabajar, el consejero bíblico podía trabajar con el psiquiatra y también con otra serie de personas como el maestro y personas vinculadas con la persona en cuestión para ver un abordaje completo de cómo ayudar a esta persona a salir de esa situación. Pero repito, esto aquí en España, no sé allí en Latinoamérica cómo será, pero aquí se descarta por su totalidad cualquier intervención pastoral cristiana. Eso para el mundo aquí es como superstición, esto es brujería, esto no sirve para nada. Es una pena, pero es así.